nuestras autoridades, les damos la más cordial bienvenida a este segundo Festival de Leyendas en el marco del Día de Muertos, festividad distintiva en México. El Día de Muertos es una celebración única en el mundo, con una mezcla de costumbres y tradiciones indígenas y españolas que, entre otras cosas, nos recuerda que la muerte simplemente es una parte más de la vida. El Día de Muertos no sería lo mismo sin sus coloridas ofrendas, con calaveras, calacas, velas y el cempasúchil que adorna nuestros altares. Sin embargo, las leyendas son una parte fundamental en esta celebración. Cada una de estas historias reflejan la riqueza cultural de nuestro país y nos conectan de una manera única con el pasado. Cada historia es un hilo en el tapiz de nuestra cultura. Una de las leyendas más representativas es la de La Llorona, historia de amor y tragedia que se ha transmitido de generación en generación y que algunos de nuestros estudiantes recrean el día de hoy. Estamos sumamente complacidos por la respuesta que hemos tenido, ya que con cada evento nuestros estudiantes demuestran su profesionalismo, compromiso y entrega. Sabemos, por supuesto, que cuentan con el apoyo de docentes y directivos. Para este evento recibimos 30 leyendas de 27 planteles de nuestro subsistema de 17 entidades de la República Mexicana. En este Día de Muertos, mientras nos reunimos para celebrar a nuestros seres queridos y celebrar la vida, recordamos también el papel vital que desempeñan las leyendas en esta festividad. A través de estas historias, mantenemos viva la esencia de nuestras tradiciones y culturas y honramos a quienes nos precedieron. El Día de Muertos es una ocasión para la reflexión y la celebración, una oportunidad para abrazar la muerte como parte natural de la vida. Las leyendas que hemos heredado nos ayudan a entender y apreciar esa rica tradición que nos une como mexicanos. Así que mientras adornamos nuestros altares y compartimos historias junto a nuestros seres queridos, recordamos que esas leyendas nos enriquecen y nos conectan con nuestra identidad cultural. Deseamos que esta celebración siga floreciendo a lo largo de los años y que siempre honremos a los que ya no están con nosotros a través de las historias que nos unen en esta tradición. Cempasúchil, una bella leyenda convertida en flor. Xóchitl y Huitzili se amaban desde que eran niños. Juntos crecieron y con la edad también su amor. Cada tarde subían a la cima de la montaña para llevar y ofrendar flores a Tonatiuh. El sol padre parecía sonreír al regalo de los amantes que juraron amarse más allá del tiempo, más allá de la distancia y más allá de la muerte. Un día llegó la guerra y los amantes se separaron. Pronto llegó la noticia de que Huitzili fue y había muerto en la guerra. Cuando Xóchitl se enteró, sintió que su corazón latía con mucho dolor. Subió a la montaña. Desesperada le reclamó a Tonatiuh qué había sucedido. Ella no podía vivir sin él. El sol padre tocó y extendió uno de sus rayos para tocar y acariciar a la joven. En ese momento, la joven se transformó en una hermosa flor de colores tan intensos como los rayos del sol. Entonces vino Huitzili, ya en forma de colibrí, y se instaló en ella amorosamente. En ese instante,
La flor se abrió en tupidos pétalos, desprendiendo un aroma muy intenso y a la vez misterioso. Así dicen que nació la flor de cempasúchil, la flor de los muertos. El hoyo del anís. Desde hace mucho tiempo, el hoyo del anís permanece cerrado a la población y es una de las leyendas más representativas, no solo para los huejutlenses, sino también para la huasteca hidalguense, ya que forma parte de su historia. Hasta el día de hoy, los habitantes del pueblo y sus alrededores seguimos cuestionándonos qué es lo que habrá dentro de ese túnel que se construyó en tiempos de la revolución en la ciudad de Huejutla de Reyes, y que mucho platican que existen riquezas y cosas paranormales dentro de él. Cuenta la leyenda que en el año 1540, un evangelizador, del cual se desconoce el nombre, fundó la iglesia de Panacaxtlán, la primera capilla que construyeron en la Huasteca, y hasta la fecha aún existe esa construcción. Se dice que esa capilla está conectada por ese túnel a la Catedral de Huejutla, llegando exactamente a la capilla del Sagrado Corazón de Jesús de la Catedral. Se puede observar que de ahí se sigue a Chiconamel y de Chiconamel a la ciudad de Pánuco, Veracruz. Se rumora que el hoyo del anís fue construido por los españoles en tiempos de la conquista y se dice que era utilizado para guardar sus armas, riquezas y poderse desplazar a varios puntos de la región sin ningún peligro. Aún no se sabe con precisión cuántos kilómetros son los que recorre este túnel, que tiene su inicio en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús de la Catedral de Huejutla y que tiene salida en la colonia Providencia. Cuentan que dentro del túnel hay muchas riquezas que dejaron nuestros ancestros, armas de soldados franceses, vestimenta, etc. Y que por ahí transitaban en carretas. Esto debido a las dimensiones que se han podido observar. Cuenta la leyenda que las personas que entran en ese túnel y tratan de avanzar por más de 100 metros se exponen a vivencias paranormales. En la Huasteca hidalguense, en noviembre, se vive la fiesta más grande que recuerda a nuestros fieles difuntos, el Chantolo, y algunos pobladores ven como un atractivo turístico que en esta época se pudiera abrir este espacio, el hoyo del anís, y así poder mostrar un poco de la historia de nuestro hermoso municipio, Huejutla de Reyes Hidalgo. El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, número 18, te presenta la siguiente historia sobre leyendas por el Día de Muertos. El Panteón Ejidal Sin Nombre, ubicado en Avenida Playa, en la colonia Pie de la Cuesta, fue creado en 1959 y con 62 años de servicio, se considera uno de los primeros mausoleos que se tuvieron en el puerto de Acapulco, Guerrero. Ubicado privilegiadamente sobre la playa Pie de la Cuesta, descansan los restos de pobladores y lugareños de las colonias aledañas a este lugar. De él se encuentran innumerables historias y mitos, como el que relataré a continuación. El año pasado, Ángel Servando, con más de 26 años de cuidar el panteón, narró que un día vio a una mujer de ropa blanca y pelo largo, y lamentándose, ingresaba al camposanto y se escabullía entre las tumbas abandonadas de donde solo el monte crece en temporadas de lluvias. Su relato refiere que en una ocasión esta ánima ingresó al panteón de manera sorpresiva y recorrió las tumbas provocando el aullido de los perros que se ubicaban en las azoteas de las casas que fueron construidas a la orilla de la barda de este cementerio. Recuerda
que en aquella ocasión, y sin precisar el año, con palabras altisonantes encaró a la mujer que irrumpió y cruzó la reja de color negro para meterse entre las bóvedas deterioradas de más de 62 años de antigüedad. Ángel Servando dijo en aquella ocasión que días posteriores a lo ocurrido, contó la historia a un familiar de edad avanzada, que visitó el panteón, a quien le platicó su historia, y éste le indicó que vivía de puritito milagro, porque al insultar al espectro o a la mujer de blanco, tuvo la suerte de no haber muerto del susto. Desde ese día, Ángel y otros trabajadores contaron que en busca de aminorar la tensión por las historias que se cuentan del panteón, han realizado diversas misas y rosarios para que estas ánimas encuentren la paz y el eterno descanso. Hay una historia que la gente cuenta en la ciudad de Matamoros. Dicen que el edificio del Instituto Regional de Bellas Artes, ese de la calle 8, entre Hidalgo e Iturbide, es visitado por espectros del otro mundo. La razón debe ser que desde su construcción en 1855 y por casi 100 años albergó al Hospital Dr. Florencio Anaya Ruiz. También fue cuartel y hospital durante la Revolución Mexicana. Fueron muchos los heridos que ahí se atendieron. La Cruz Roja estaba en un extremo y cerca de ella el anfiteatro donde mandaban a los muertos hasta que los recogieran sus familiares. Gente que trabajó ahí en los años 30 recuerda que había un cuarto al que le llamaban el cuarto de la muerte, donde enfermo que llegaba moría en la noche siguiente. Cierta ocasión un joven galeno estaba de guardia y al día siguiente se casaría. Por la noche dijo que dormiría en el cuarto que estaba desocupado para descansar sin escuchar los lamentos de los enfermos. Las enfermeras le dijeron que no, explicándole lo que pasaba. Él respondió que nada le pasaría porque estaba sano. Amaneció muerto. Tiempo después, este edificio quedaría abandonado. Pasó años sin usarse hasta que se asignó para el Instituto de Bellas Artes. Al limpiarlo, dicen que encontraron huesos humanos. Se cree que fueron del tiempo de la Revolución, porque no recogían a todos los soldados muertos y se enterraban ahí mismo en los jardines. Por años, los guardias de Bellas Artes han contado que a veces en los pasillos han visto pasar a una monja rosario en mano, pidiendo por las almas de los moribundos. El área que era de las habitaciones después se convirtió en las salas de piano y aseguran escuchar las notas de piano aunque el edificio esté solo. Si eres tan valiente, pasa por este edificio una madrugada y ya nos cuentas si es cierto lo que la gente dice. Se cree que en el corazón de este cerro existe una cueva con paredes de oro y piso de plata, rodeada de piedras preciosas, de brillo impresionante. La historia cuenta que en determinada fecha de cada año, en la que coinciden las fiestas de la ciudad, aparece por la noche una hermosa mujer en la cima más alta del cerro. De apariencia enigmática, atrae a los hombres con la promesa de que los encaminará hasta donde está el tesoro escondido. La única condición es llevarla en brazos hasta la Basílica de Zacatecas para deposarla, pero en el trayecto está prohibido mirar hacia atrás. Sin embargo, el recorrido van surgiendo gritos y sonidos de ultratumba. Y al causar angustia y desesperación,
hacían voltear a quien hubiera tomado tal reto. En este momento, la mujer se transformaba en una enorme serpiente que daría fin a su vida, por lo que la historia cuenta que el tesoro sigue ahí, sin que nadie haya podido llegar a ese lugar. En el año de 1875, en el puerto de Tuxpan, Veracruz, dos jóvenes enamorados protagonizaron un dulce amor eterno, pero también una de las más históricas tragedias. Una acaudalada señorita de 18 años y un noble plebeyo de 24 años no pudieron llegar al altar. Pudo más el egoísmo o la antigua tradición de sus padres de imposición que el propio amor. Mientras que la familia Lazo provenía de España, hija del señor Manuel Lazo Morales, quien en esos tiempos se dedicaba al comercio, su familia era dueña de una imprenta que se ubicaba en la esquina de Emiliano Zapata y Avenida Juárez, donde hoy es una tienda de zapatos, y el edificio que era de ellos actualmente es el Hotel Plaza Centro. Por otro lado, César Bazáñez se dedicaba a trabajar en una de las haciendas de su familia, a las afueras de la ciudad, y por las tardes llegaba al puerto para verse con su amada. Por eso vine de la hacienda a verte y decirte que si me concederías el honor de ser mi novia. César, sí. A pesar que ambos provenían de familias conocidas y respetadas en la sociedad, los Lazo se opusieron a esa relación, por motivos que, de acuerdo a los archivos históricos, solo ellos sabían. Mercedes, otra vez con este muchacho, vámonos. Te dije que no estuvieras así. Mercedes, queda estrictamente prohibido tener una relación, mucho menos con él. Te lo dije una y otra vez, no hiciste caso. Dame esta rosa, tu madre y yo estamos decepcionados de ti. Ella se fue a su casa, ubicada en la conocida calle Heroica, Veracruz. Se encerró en su recámara y bebió el veneno. Al tener conocimiento de la muerte de Mercedes Lazo, su enamorado, César Bazáñez, se colgó de un árbol en una de las haciendas de su familia, privándose así de la vida. La noticia en esa época causó consternación entre la población tuxteca. Ambos fueron sepultados en el Panteón Viejo, conocido hoy como Galeana, y al paso de los años sus familias edificaron dos criptas iguales, donde se aprecian sus nombres: Mercedes Lazo, nacida el 11 de septiembre de 1879 y fallecida el 8 de noviembre de 1897, y César Bazáñez, nacido el 19 de noviembre de 1875 y fallecido el 8 de noviembre de 1897. Hoy solo queda el triste relato, que solo algunos conocen, de esta trágica pero real historia. Aterradora leyenda de La Llorona. No existe una sola persona que jamás haya escuchado hablar de la leyenda de La Llorona. Aquí te contamos un poco de su aterradora historia. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula en busca de sus hijos que ella misma asesinó, enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. Lo único que coinciden es que siempre se deja escuchar un largo y aterrador grito. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero. Cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambula en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña. Tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida.
Minutos después, reaccionó al darse cuenta de lo que había hecho, desesperada por el río, y emitió un escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en un mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles buscando a sus hijos. Mira, fíjense que hoy temprano me levanté y fui a ver los animales. Fíjense que los encontré muertos y degollados y no tenían tripas. ¿No saben que escucharon un sonido la noche anterior o algo así? Yo escuché un sonido, pero pensé que era un perro. Ah, sí, yo también, de hecho, la noche anterior, yo también, de hecho, escuché como que un sonido, yo pensé que era un perro. Un perro, Sí. O un nahual. Puede ser un brujo. También, porque no es la primera vez que pasa. Tengo una propuesta, y si vamos a hablar con los demás campesinos, a lo mejor estén viviendo lo mismo que nosotros. O tal vez escucharon algo la noche anterior. Buenas noches, comunidad. Hace varias noches mis animales están apareciendo muertos y no sé si a ustedes les está pasando lo mismo. Sí, van días que aparecen así mis animales. Van desapareciendo los animales. Mordidos. Una sombra negra acercarse a los animales. Así que pues yo suponía que era un brujo. Puede ser lo mismo. ¡Ay! ¡Miren! Hay una creencia en México, la cual dice que en el mes de noviembre nuestros antepasados regresan a la tierra de los vivos para festejar el encuentro con sus familiares y así poder disfrutar de la ofrenda que les brindan sus seres queridos. APA no es la excepción. Sin embargo, no todas las almas tienen la suerte de reencontrarse con sus familiares, porque la luz que los lleva no siempre está encendida.
y a continuación les daremos un ejemplo de lo que puede pasar si ésta no encuentra su luz. Esta leyenda se basa en la historia de una mujer llamada Tonantzin, la cual era parte de los peones que servían al capataz de la hacienda de San Juan Ixtilmaco. Se cuenta que esta mujer contaba con una belleza y bondad extraordinaria. En una mañana de noviembre se escuchaba la llegada de un hacendado, el cual siempre estaba rodeado de dinero y mujeres. A Tonantzin se le hacía una persona caprichosa y egoísta, por lo cual no le llamó la atención acercarse a él, puesto que veía el trato que le daba a las mujeres, pues era muy grosero y egoísta con ellas, manchando el honor de las damas que vivían ahí, lo que lo hacía sentirse más poderoso. Al hacendado se le hizo extraño que esta mujer no cayera ante sus pies, y fue lo que más le llamó la atención. Esto hizo que empezara a cortejarla con flores, regalos y costosas joyas, logrando sacarla a paseos en lujosos carruajes. Y Tonantzin nunca aceptó, siendo fiel a sus principios y valores. El hacendado comenzó a cambiar con el afán de conquistarla y mostrando su lado más noble para poder ganarse así su confianza, y al paso de los días logró conquistar el corazón de Tonantzin, surgiendo un gran amor en donde nació su primer hijo. Sin embargo, al nacimiento de Tonantzin se vio en la necesidad de ocultar quién era el padre de su hijo, ya que el hacendado le amenazaba constantemente con emparedar a su hijo en la capilla de la hacienda si decía algo. Pues se rumoraba que los niños no deseados los enterraban vivos en las paredes de esta iglesia. Pasado 2 años de su primogénito, nació su segundo hijo. Entonces el hacendado abandonó a Tonantzin por el temor de perder su compromiso con la hija del dueño de la hacienda de Ocotepec. Al vivir esa situación, Tonantzin sufrió una gran depresión que al paso de los días se hizo tan grande que la llevó a la locura, provocando que matara a sus hijos arrojándolos al estanque de la hacienda. Por este mal que hizo pidió perdón a Dios, sin embargo fue condenada a vivir un dolor interminable y eterno, provocando que su alma quedara atrapada en la hacienda y en los lugares con acumulación de agua, para seguir penando la muerte de sus hijos. Se rumora que actualmente se les aparece a los hombres desleales para continuar con su venganza. Cempasúchil, la flor de 20 pétalos. Una bella leyenda convertida en flor. Xochitl y Huitzilin se amaban desde que eran niños. Juntos crecieron y con la edad también su amor. Cada tarde subían a la cima de la montaña para llevar y ofrendar flores a Tonatiuh. El Padre Sol parecía sonreír al regalo de los amantes que juraron amarse a sí mismos, más allá del tiempo, más allá de la distancia y más allá de la muerte. Un día llegó la guerra y los amantes se separaron. Pronto llegó la noticia de que Huitzilin fue y había muerto en la guerra. Cuando Xochitl se enteró, sintió que su corazón latía con mucho dolor. Subió a la montaña desesperada, le reclamó a Tonatiuh y le preguntó qué había sucedido. Ella no podía vivir sin él. El Padre Sol extendió uno de sus rayos para tocar y acariciar a la joven. En ese momento, ella se transformó hasta quedar convertida en una flor de colores tan intensos como los rayos del sol. Entonces vino Huitzilin, ya en forma de colibrí. Se instaló amorosamente en el centro de la flor y se unió eternamente a ella. Al instante, la flor se abrió en tupidos pétalos, desprendiendo un aroma muy intenso y a la vez misterioso. Así dicen que nació la flor de Cempasúchil,
la flor de los muertos. En Sayula de Alemán existe en la actualidad una unidad deportiva que fue construida bajo la influencia de sucesos paranormales, de los que la población fue testigo. Dichos sucesos se daban porque, según los pobladores, el diablo tenía su domicilio ahí, construido con enormes piedras que pesaban hasta más de 80 toneladas, por lo que era difícil poder moverlas. El profesor José Manuel Martínez, mejor conocido como el Puma, nos contaba de estos hechos que involucraban a la administración municipal en ese tiempo. Según cuentan, el alcalde tenía como proyecto construir una unidad deportiva en los terrenos donde se encontraba la Cueva del Diablo, por lo que, a pesar de las advertencias de la gente, para que no lo hiciera, omitió las recomendaciones y comenzó a planear lo que sería esta obra que beneficiaría a los deportistas de este municipio. Dicen que, en varias ocasiones, el diablo se presentó en el Palacio Municipal para hablar con el presidente, pidiendo que no destruyera su vivienda, porque de lo contrario traería la desgracia a la población. Pero el presidente hizo caso omiso y ordenó de inmediato el inicio de dicha obra. Quienes trabajaban en el lugar aseguraban que las máquinas de la nada se apagaban, dejando de funcionar cada vez que intentaban mover las enormes piedras, causando temor y pánico que los obligaba a abandonar los trabajos. Fueron muchos los intentos por querer seguir trabajando, pero las máquinas no funcionaban. Por lo tanto, el alcalde, mediante un ritual, solicitó permiso al diablo para que le permitiera terminar su obra, permiso que le fue otorgado. Todavía en la actualidad hay quienes aseguran que en los terrenos de la unidad deportiva siguen ocurriendo fenómenos paranormales. Entre ellos se ve a una mujer vestida ofreciendo frutas y verduras, y otras apariciones muy paranormales, así como también ruidos extraños a quienes tienen la mala suerte de encontrárselos. Tal es el caso que le ocurre al señor Elías Hernández Juárez, mejor conocido como El Rayado, quien es testigo de los acontecimientos de la Cueva del Diablo.
siempre y cuando ahí a las 2 de la mañana se escuchan los balonazos aquí en la canchita. Lo que es allá abajo están las piedras, ahí está el metro. Pues la gente que ya lo conoce, pues bueno, no le espanta, ya lo conoce. Yo siempre lo he visto ahí, hay veces se sienta ahí. Ahí en el baño este que está ahí. Dice, ¿dónde? Dice, ahí se metió un señor y está feo su cara. Digo, ¿a poco? Sí, dice. Pero no te preocupes. Al contrario, digo, ahorita lo voy a checar. Me metí adentro del baño y lo foqué. No había nada de los niños. Les dio miedo y dice, vámonos. Dice, está feo el señor chaparrito. Digo, déjalo, ese yo ya lo conozco. Déjalo, váyanse. Ya era tarde las 6. Ya se vieron los niños. ¿Quién es, don? Digo, no es nadie. Esta es la leyenda del tanque de la bruja, muy reconocida en el pueblo de Tareto, Michoacán. Se encuentra debajo del puente de Acúmbaro. Hay un tanque con agua cristalina, con un muy bello panorama, pero en este lugar se cuenta una leyenda en la cual han muerto muchas personas. Pero lo más llamativo de este lugar es una historia que se cuenta, por la cual le llama el tanque de la bruja. Hace mucho tiempo, una bella dama, enamorada del padre de la iglesia, se hacía cargo de la hora de misa, sonar las campanadas. Para ese entonces la campana era de oro, la tenía bajo llave, ya que era muy valiosa. Cuenta la leyenda que este padre no era bueno, mas sin embargo ella no lo creía lo que le decía. Siempre estaba observándolo y un día se dio cuenta de algo impactante. Él estaba poniéndose de acuerdo tras una llamada sobre robarse la campana y llevarla a otra iglesia. Ella tenía las llaves del lugar donde se guardaba la campana. Después de pensarlo, decidió llevarse la campana de la iglesia a un lugar seguro. Esperó la noche y huyó con ella. Pero lastimosamente el padre se dio cuenta y comenzó a seguirla. Ella trató de huir, mas sin embargo el padre iba gritando a la gente que la ayudara, porque se la robaban. Se empezaron a unir muchas personas diciendo que esa señora loca se había querido robar para llevársela a otra iglesia. Personas con palos llenos de fuego, otros con machetes y otros más con armas de fuego iban tras de ella. Ella, desesperada, decidió meterse debajo de un puente donde se encontraba un tanque de agua. Se escondió entre el hierbajal, desesperada y llena de miedo, pero más sin embargo, poco a poco se escuchaban los ruidos de la gente, gritando su nombre y diciendo cosas muy feas. Cuando la encontraron, el padre le dijo que sería castigada con la muerte en una cruz. Ella trató de explicar lo que en verdad había pasado y por qué se había llevado la campana, pero claramente nadie le creyó. Entonces, ella decidió aventar la campana dentro de ese tanque. La gente la quiso atacar y ella se lanzó también. Desde entonces, cuenta la leyenda que si entras a ese tanque y nadas muy alejado, puedes llegar a perder la vida. Personas que han ido dicen sentir vibras raras como si alguien los estuviera observando todo el tiempo, y han llegado a pensar que es el alma de aquella mujer. Dicen que para hacer descansar su alma en paz, un hombre tiene que sacar la campana y llevarla a la iglesia a la cual pertenece. Hacerlo lo más rápido posible, ya que si lo tienes por mucho tiempo, la gente te empieza a atacar. Desde entonces, nadie ha tenido el valor de sacarla, y los que lo intentan han muerto. Ese tanque tan bello, pero con una historia tan triste, una mujer con el alma enamorada siendo traicionada. Ella, tratando de decir la verdad, su vida tuvo que sacrificar. Años, en el rancho de la comunidad del Edén, vivía un hombre solitario y joven de piel morena y de cabello negro de nombre Esteban. Los vecinos de esta comunidad cuentan que este rancho tiene una curiosa leyenda porque es considerado como la casa del diablo. Cuentan que un día vieron a Esteban hablando con el mismísimo diablo a través de los muñecos que él fabricaba. Cuentan que debido a estos pactos que Esteban tenía, se conservaba joven a pesar de los años. Un día un señor fue a visitar a su casa a Esteban, pero el señor se llevó una gran sorpresa al momento de que lo vio haciendo sus pactos con el diablo. Esteban se dio cuenta de que estaba siendo observado, así que con amenazas le dijo al señor que no dijera nada de lo antes visto, porque si no lo iba a lamentar él y su familia. El señor solo lo escuchó y se fue, pero este no creyó nada de las amenazas. Después de esto, a Esteban le llegaron los rumores de que el señor andaba divulgando sobre él.
Esteban decidió ir a verlo hasta su casa para reclamarle. Nunca se supo con exactitud qué fue lo que le dijo o le hizo, debido a que éste se quedó sin voz y no pudo decir ni una sola palabra. Semanas después, el señor comenzó a tener pesadillas en la madrugada y poco a poco sus piernas se le fueron infectando al grado de pudrirse. La familia del señor no sabía qué hacer, pues se asustaron mucho y pensando que Esteban les haría lo mismo, decidieron abandonarlo, así que se quedó solo hasta que falleció. Años más tarde, en una noche lluviosa, Esteban comenzó a hablar con el diablo, le dijo que quería tener muchos animales en su rancho, grandes y de diferentes variedades. El diablo le concedió su gran deseo, pero a cambio de darle todo eso a Esteban, debía darle almas, y Esteban aceptó. Comenzó a organizar muchas fiestas en las noches dentro de su rancho para que hubiera accidentes, ahogados o desaparecidos. Como era mucha gente que asistía a sus fiestas, nadie se percataba de lo sucedido. Al término de las fiestas, todos se iban como si nada, y Esteban, muy contento, empezaba a quemar en las chimeneas a las personas que habían muerto durante la fiesta. Falleció don Esteban. Hasta la fecha se desconoce la causa de su muerte. La gente cuenta que al mismo tiempo todos los animales que tenía desaparecieron, así como las cabezas que guardaba dentro de su casa, pues algunos curiosos que no le temían a nada entraban para explorar la casa, que con el paso de los años quedó abandonada y en ruinas. Un veracruzano llegó a la colonia de San Miguelito, en Tenosique, Tabasco. Era alto, de figura esbelta. Quienes lo veían por primera vez quedaban impresionados por su estatura. Decían que medía 1,90. A su tamaño se agregaba el color de su piel, negra, que al darle el sol daba la impresión que brillaba cuando sudaba. Sin embargo, su físico no era lo más impresionante, sino que era un brujo nahual. Al mismo tiempo, comenzó a aparecer en los caminos un borrego negro, imponente, que a más de uno asustó con su presencia. Pese a que no le decía en público de puertas adentro, los lugareños relacionaban las danzas del animal con el fuereño, aunque no sabían cómo, pero la intuición los alertaba. Había algo en él que no era normal. En una ocasión, un habitante iba rumbo a su casa, ya que era tarde. La luna estaba llena y los astros iluminaban el camino. La noche suele provocar miedo en los humanos, pero la ciencia tiene una explicación para esto. Al caminante le importó muy poco, ya que la noche era hermosa, pero algo en su interior le decía que abandonara el lugar lo más pronto posible. Aquel individuo sentía sus pasos lentos, como si no pudiera andar rápido. A sus espaldas había la sensación que lo observaba. A la revolución de sus emociones se sumó una silueta. Poco a poco la figura se fue descubriendo a los ojos del asustado sujeto, hasta tener a 5 metros un borrego negro peludo de gran tamaño y ojos rojos que parecían estar llenos de sangre. Sin pensarlo mucho, casi en forma mecánica, el hombre se echó a correr. La sensación de lentitud desapareció. Atrás venía la bestia, lanzando gruñidos no propios de su especie. Al día siguiente, el caminante decidió dar una vuelta por el mercado. Ahí había una cafetería. Este lugar era frecuentado por el veracruzano. Este le pregunta al caminante: ¿qué cosa te sucedió por la noche que venías gritando como loco? El caminante contestó: ¿cómo sabes qué me sucedió? Y así comenzó un cuestionamiento de ambos. Al final, dijo el veracruzano: eso suele pasar a los que andan caminando por la madrugada. Y lanzó una carcajada. ¡Ja, ja!
Hola, buen día. Mi nombre es Eva Carolina Revilla Mesa. Estudio en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 56, Fortunato de Leija Pérez. Primer semestre, especialidad en ofimática. Y es para mí un gran placer traerles a ustedes la leyenda de Pancho Rojas y el tesoro del Cerro Partido. La leyenda nos narra la historia de Pancho Rojas, un arriero tamaulipeco que mientras se dirigía a su trabajo por el camino partido de Ocampo, Tamaulipas, se dispone a encontrar un tesoro, sin imaginar lo que pasaría. El joven, quien diariamente se dirigía a su trabajo por ese camino, se dispone a descansar al vislumbrar aquel sol caluroso que a esas horas del día siempre se hacía presente. En aquel momento pasó por su memoria el recuerdo de aquella vieja pero muy sonada leyenda en su comunidad que decía que en una de las cuevas en ese camino se hacía presente un tesoro. Dispuesto a encontrarlo, Pancho se dirige en busca de todas las cuevas hasta que logró, para su suerte o su desgracia, encontrar el tesoro. En él yacían lingotes de oro español, joyas y diamantes. Pancho tomó su burro y llenó los costales. Los puso en su lomo y antes de cruzar por la salida, escuchó una voz que le decía: todo o nada, Pancho, decide tú, hijito. Pero Pancho, aterrorizado por lo que había sucedido, salió rápidamente del lugar. Al llegar a su casa y contarle a sus familiares lo sucedido, le dijeron que donara ese tesoro a la Virgen. Pero Pancho, cegado por su avaricia, mientras cruzaba el camino rumbo a hacer compras, pasó por alto la imagen de la Virgen. En aquel momento, todo aquel oro y riquezas se convirtió en piedra. Pancho, sin saber lo que había sucedido, se dirigió rápidamente al lugar. Se dio cuenta de que allí solo yacían piedras. Pancho salió del lugar. Misteriosamente, muere. Hola, mi nombre es Dana Sandoval y represento el CBT 74 de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, presentando la leyenda de la Iglesia Satánica. La Iglesia Satánica de Cadereyta fue nombrada así por las personas del pueblo jimenense. Las razones de las que ya no exista se sabe muy poco. Se comenta que esta iglesia o recinto contaba con símbolos e imágenes de la comunidad masónica. Algunas otras personas comentan que cárteles de la mafia como los Zetas fueron quienes utilizaban este lugar para venerar a Satanás. Aquí es donde se cruzan acontecimientos como el exorcismo del Padre Santiago de Cadereyta, del cual muchas tienen relación con las fechas de acontecimientos sucedidos en Cadereyta. En realidad son muchas las anécdotas y los relatos que existen en este lugar. No se ha encontrado ninguna versión que convenza. Esta es una de las primeras imágenes que existe del lugar. Se observan columnas decoloradas y algo que podría decirse es la imagen de un mundo rodeado de una cadena. En la fachada del lugar se alcanza a leer un texto que dice: de mundo de llave. No hay manera exacta de entenderlo, pero júzgalo por tu propia cuenta. Este dibujo muestra una pirámide y el ojo que todo lo ve en la punta superior. En el otro lado del recinto se encuentra un pequeño espacio donde se aprecia una puerta lateral. En la parte superior de la habitación se puede apreciar un objeto colgando o parte de un objeto que colgaba en el centro. A continuación les presento un extracto en video del recorrido de la Iglesia Satánica. Esta fue la leyenda del CBT 74 de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Esperemos que sea de su agrado. Buenas tardes, jurado calificador y todo aquel que nos escucha. Mi nombre es Cristian Saúl Parrilla Manuel
un estudiante del plantel Cebeta 231, Everardo González, ubicado en Atlántida de Victoria. Los nahuales. ¿Qué son los nahuales? Aquellas leyendas donde nuestros abuelos nos narraban historias increíbles, sobrenaturales, que no sabemos si son reales. Los nahuales, según la leyenda, cuenta que es aquel hombre que hizo un pacto con el diablo, por riquezas o bienes materiales. Esto da origen en Tlaxcala, principalmente en el pueblo de Santana, Chautepán. Son dos versiones las que se narran aquí. La primera habla de dos hombres que estaban disfrutando la tarde en una pulquería, que saliendo en una noche de invierno, y en mitad del camino, ya de regreso a sus casas, un perro grande los paró. No le tomaron gran importancia, ya que era un perro, pero al momento de que se puso agresivo y los quería atacar, no dudaron en defenderse a plomazos, causándole una herida en la pata, ahuyentando al animal. A este punto, ya asustados y con temor de que regresaron de inmediato a la pulquería en la que se asentaban hace unos momentos. Regresaron, le platicaron al que atiende lo que les había acontecido. El hombre no dudó en decirles que ese animal no se trataba de nadie más que el hombre más rico del pueblo, aquel que presumía sus riquezas. Les dijo que se podían percatar de que era él, fijándose al día siguiente que iba a tener la misma herida que le habían hecho en la pata al animal. Los hombres no creyeron tal cuento, no eran tontos, mas sin en cambio nunca se supo si era verdad. La siguiente historia narra de unos cazadores que se adentraron a la selva en busca de presas o algún animal para vender o distribuir en el mercado. En mitad del bosque y entre los árboles vieron una figura, un lobo gigantesco, negro. Uno de los cazadores pensó, lo podemos integrar para que sea parte de los cazadores. Al acercarse, se dio cuenta que el animal, su mirada reflejaba ira. Al momento de esto, el animal se puso agresivo y les empezó a gruñir, causando que se defendiera, de igual manera causándole una herida en la pata, y que el animal huyera. Pero los cazadores no dudaron en seguirlo. Aquel animal lo siguieron hasta una cabaña en mitad del bosque. Al percatarse de esto, inmediatamente decidieron acercarse a la cabaña y advertirles a las personas de ese lugar que había entrado un animal gigantesco. Mas sin en cambio, al momento de que les abrieran, les abrió un campesino, el cual muy amablemente los invitó a pasar, contestándoles que no había visto nada, ni siquiera que había pasado ese animal. Al entrar los cazadores, se percataron que a pesar de ser un campesino, tenía muchas riquezas dentro del hogar. Dejando pasar el momento y después de esto, se dirigieron a comer y a un bar para relajarse. Mas sin en cambio no dejaron de platicar del tema. A ese punto el que atiende los escuchó y les dijo que ese animal no se trataba más que del campesino que les había abierto y que podían percatarse de ello fijándose en la herida que iba a tener al día. Pero la leyenda de los nahuales no queda más que en un simple. Muchas gracias por la atención. Se cuenta que en la localidad de San Marcos vivía una pareja que se amaba profundamente, Benito y Francisca. Benito era campesino y Francisca laboraba en el hogar. Un día en el que Benito se encontraba con sus amigos en el campo, se sintió aburrido y le dijo a uno de ellos: Estoy aburrido, se me ocurre hacerle una buena broma a mi esposa. Vamos a conseguir sangre falsa para hacerle creer que me han dado de machetazos. Así también comprobaré si me ama de verdad. Eso suena divertido. En la tarde llevaron a cabo el plan de Benito. Francisca, han asesinado a tu esposo. Los demás amigos entraron con el cuerpo de Benito, aguantándose la risa.
Benito, mi Benito, no. ¿Por qué te pasó esto? Tan buena persona que eras. De seguro fue por ustedes. ¡Malditos! ¡Lárganse de aquí! Benito, Benito, Benito. Después de un rato, los amigos regresaron a la casa. Se levantó tan rápido que ni siquiera pude detenerla. Se apuñaló el corazón. Maldita sea yo, maldita sea mi vida. Después de la muerte de Francisca, Benito se dedicó al vicio. Aquel pobre infeliz caminaba como si ya no tuviera alma. Lo único que lo consolaba era que pronto llegaría el Día de Muertos. Ya llegará el Día de Muertos. Le prepararé unos tamalitos. Ella me quería tanto y yo no fui más que un maldito con ella. Merezco irme derechito al infierno. Llegado el día, Benito esperó a su esposa. Se imaginaba a Francisca entrando por la puerta, siguiendo el camino de pétalos de cempasúchil que la había hecho. Esperó toda la mañana, pero nadie llegó. Más tarde, lo único que encontró en el mole fue una mosca de panteón grande y gorda. Harto del zumbido de aquel pequeño insecto, Benito lo mató con un manotazo. Benito llegó corriendo al panteón. Manchita, regresa. Benito se quedó dormido sobre la tumba de Francisca y en sus sueños su amada se le apareció. Benito, ¿por qué no dejas descansar mi alma en paz? Yo solo quería que disfrutases este día que está especialmente hecho para ti. Regresé, pero me volviste a matar. Los muertos no regresamos como anduvimos en vida, regresamos como las moscas de panteón. La desventura de Benito nos hace reflexionar ante la muerte y la vida, pues nadie tiene derecho a jugar con la vida de otro ser. La luz de la vida se valora, pero el silencio de la muerte se respeta. En México, una vez al año, los panteones brillan en las noches y la luz de las velas emulan las almas felices de los que vivieron entre nosotros y viven en la inmortalidad de los recuerdos. Mi nombre es Rocío Marely González Guzmán, estudiante del primer semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 83, del municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, y les voy a relatar la historia de los duendes. Qué bueno que otro año más pudimos haberle rezado a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Sí, ¿y serán cierto que los muertos vienen cada año como dicen? ¿Serán ciertas todas las creencias? Pues, así como existen las almas buenas, existen las malas. Y ya que estamos aquí, yo quisiera preguntarles a ustedes si conocen la historia sobre las almas de los duendes. Cuenta la leyenda que en la comunidad de Gómez Farías se acostumbra a bautizar a los niños para alejar a algún ser maligno y acercarse al Señor. Hay niños que no han sido bautizados, y sucedía que desaparecían o jugaban solos sin razón alguna. No sabían bien el porqué de este suceso, pero se rumoraba que era por los duendes. Son seres pequeños, pero grandes de edad, visibles solo para los niños, ya que ellos buscaban inocencia y pureza. Para atraerlos, usaban sus risas o juegos. Así los niños entraban en confianza y los seguían a donde ellos. Si tenías la suerte, los duendes solo se llevaban a tu hijo lejos de donde estaban, si no, ni el rastro quedaba. Cheli, Polet, a comer. Cheli, Polet. Cheli, Polet, ¿dónde están? ¡Ey! ¡Mis hijas! ¡Se desaparecieron! ¡No! ¡Otra! ¡No encuentro a mis hijas! ¡No! ¿Qué fue? ¡Está bueno! ¡Los duendes! ¡Los duendes! ¡Pues yo la pasa!
leyenda La Nahuala. En el año de 1807, en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, Nueva España. En él existió una vieja casona donde estaba poblada de españoles e indígenas. Contaba de ahí vivía una bruja a los que todos conocían como la Nahuala. La Nahuala era una mujer muy joven, bella y hermosa. Sin embargo, por las noches se convertía en cualquier animal que deseaba, con un aspecto terrible y espantoso para asustar a los poblados. Pero lo más terrible no era eso, sino que tomaba a los niños para realizar rituales. Por ello, tanto los padres de familia como los menores de edad vivían aterrados. Cerraban sus casas, apenas se metía el sol y no dejaban salir a los pequeños, por temor a que fueran secuestrados. Se dice que la famosa Casa de la Nahuala es ahora el Museo Casa del Alfeñique, y en una de las tantas leyendas que hoy abundan en Puebla. El CBT56 y yo esperamos que les haya gustado esta leyenda, la Nahuala. Esta era una niña, la hija de los presidentes del poblado de Jool. Era una niña que no tenía hermanos. Sus padres, al ser los presidentes, salían muy seguido a los eventos del pueblo. La niña se sentía muy sola. Ella se los hizo saber a sus padres, quienes la comprendieron muy bien y decidieron conseguirle un perro. El perro y la niña se hicieron muy buenos amigos. Ella lo cuidaba todo el tiempo de cualquier peligro y siempre jugaban. La niña lo quería tanto que hasta lo dejaba dormir en su cuarto con ella. Todas las noches, el perro le lamía una mano como señal de que él estaba ahí con ella. Una noche, los padres de la pequeña tuvieron que salir a un evento en la noche, relacionado con las costumbres del pueblo, a lo que la pequeña ya se había acostumbrado. Esa noche era especialmente oscura y fría. Como las demás noches, ella sintió la lengua de su cachorro pasar por su mano, cosa que la hizo tranquilizarse. Al despertarse, aterrada vio a su lado el cuerpo de su perro, sin vida, cubierto de sangre, y en su espejo había un escrito con la misma sangre que decía: "No solo los perros lamen". Vamos a ver dónde está una casa por ahí. Aquí es mi casa y aquí abajo queda. Que La Llorona es una mujer que deambulaba por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó en una noche enloquecida. Dice que aparece en lugares por donde alguna vez pasó, uno de ellos es el río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco, y otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver, se escucha un largo y aterrador grito diciendo:
del Morro. Cuenta la historia que en los morros de la playa Campeche existen unas grutas o cavernas donde rebotan las olas del mar. En esta zona los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones, pues son arrastrados y los que caen en esta trampa jamás aparecen. Esto tiene una explicación supersticiosa y muy comentada por los lugareños. Resulta que hace mucho tiempo en este poblado la comunidad que habitaba desde hace muchos años notaba que de la noche a la mañana familias enteras simplemente desaparecían del poblado. Al principio no era tan extraño que las familias emigraran por motivos de búsqueda de trabajo, pues en este poblado la desaparición de familias era muy frecuente. Los lugareños notaron y se fijaron que estos iban desapareciendo en forma consecutiva, de casa en casa. Esto alarmó a los habitantes del pueblo, quienes decidieron contratar un hechicero para que descifre el misterio. El fulano, muy reconocido por dominar la magia blanca, en pro de la comunidad. Después de varios días realizó una reunión para notificar al pueblo el resultado de su trabajo. Sorprendió a los pueblerinos cuando les dijo que la razón por la que las familias desaparecían sin dejar rastro era porque el pueblo era visitado por un ser maligno, con apariencia humana, la cual devoraba a toda la familia. De esta manera no dejaba sospecha alguna. El hechicero no era capaz de atraparla sino hasta el momento que ésta estuviera engullendo a sus víctimas, ya que era el único momento en que se despojaba de su apariencia humana. El experto brujo ideó un plan en el cual sería expuesta a la familia que el orden cronológico continuara para la bestia cuidadosamente. Planearon con todos los miembros de la familia la forma en la que atraparían al ente demoníaco, conocido como la vieja Ishawu. Para esto se incorporaría a la casa como un miembro más de la familia. Uno de esos días llegó a la puerta a tocar una viejecilla inofensa y de mirada triste, la cual argumentaba que estaba pasada por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche, y pidió que si podía pasar la noche en cualquier parte de la casa. La familia, al ver sus rasgos, la desprotección, aceptó gustosamente de dar posada a la viejilla, sin sospechar que esa noche corrían un gran peligro. Astutamente el hechicero, no muy convencido, se preparó sin avisar a la familia para no alarmar a la bestia. La viejita, muy apacible, ubicó su jacal a la salida de la puerta trasera que llevaba a los baños de la humilde casa. Pasaba la medianoche, el hechicero notó que uno a uno los miembros de la familia iban saliendo directo a las letrinas con signos en sus rostros típicos de un dolor de estómago. Al notar el hechicero tal situación, preparó con sus herramientas de trabajo y salió al lugar donde reposaba la viejilla. Pero se llevó una gran sorpresa al ver que allí solo había un bulto de pellejo. Inmediatamente tomó tal pellejo y, rezando unas oraciones, lo rellenó de sal y acto seguido procedió a juntar una gran cantidad de bejucos, los cuales mojó con agua bendita. Corrió sigilosamente al baño y encontró un animal con la forma demoníaca, con la boca más abierta, más grande que la de un ser humano, que ya tenía engullido a un miembro de la familia. Sin darle tiempo alguno a la bestia, la envolvió con las ramas antes preparadas y le echó un conjuro. Las ramas inmediatamente se convirtieron en cadenas, las cuales lo atraparon y sujetaron sin que se pudiera escapar. Los habitantes del pueblo encerraron a la vieja Ishawu en las grutas para que se ahogara cuando subiera la marea, ya que hacerlo se negaban por completo. De este modo la bruja se ahogó encadenada por el conjuro, no sin antes lanzar un grito de amenaza de que regresaría a vengarse. Dice la leyenda que el hechizo del brujo solo fue por 300 años y que en estos tiempos está por romperse tal hechizo. En un pueblo al noroeste de Chiapas, que se regía por las tradiciones zoques, vivió una familia compuesta por doña Eloísa y sus 3 hijas que se dedicaban a la venta de manteles para mesas. En la comunidad se escuchaba sobre diversos relatos míticos sobre apariciones de monstruosidades y bestias que dejaban intranquilos a más de una persona. Malena, la hija más pequeña de doña Eloísa, se dedicaba a llevar el nixtamal al molino para preparar las tortillas y los tamales. Todos los días se levantaba de madrugada y pasaba cerca de un camino en un arroyo. Llegado cierto día, llegó al lugar y se encontró con una escalofriante presencia. No podía distinguir qué era lo que lo hacía sentir así. Mas sin embargo, cuando volteó, logró divisar a lo lejos y pudo ver un bulto negro que se veía como
un monstruo lejano que tenía un pelaje como de seda y unos ojos ardientes como de fuego, que podía consumir todo lo que se estuviera a su paso. Ella se quedó paralizada de miedo y congelada, no podía pronunciar una sola palabra. Entonces empezó a apresurar el paso y empezó a recitar en su mente el Ave María. Llegada a su casa, se encontró con su mamá y le contó lo que le había acontecido. Ella solo podía escuchar en silencio y no dijo ni una palabra. Su hermana Elisa y Vitalina, que eran las hermanas mayores, se encontraron con las ventas que siempre hacían los martes de la semana en el tianguis de la comunidad. Ahí se podía escuchar sobre toda clase de relatos míticos sobre este tipo de monstruosidades que aparecían gracias a la mala fe y a la magia, y que practicaban hechicería contra los enemigos. Después de los acontecimientos que pasaron con Malena, ella pudo regresar al molino una madrugada fría y solitaria, pero de pronto le empezó a doler la cabeza y a taladrarle el cerebro y pudo sentirse mal, pero entonces cayó inconsciente y se encontró con un perro feroz que la encontraba mirando. Esa monstruosidad tenía el pelaje fino como de seda y unos ojos como de fuego que parecía traspasarle el alma. Pasado un rato, el animal perdió interés y se marchó. Volvió a regresar a su casa asustada y confundida, y se encontró con su hermana de en medio, Vitalina, y le contó lo que le había sucedido. Ella le había comentado que había experimentado algo similar y que desde entonces vivía con mucho miedo. De pronto llegó su hermana mayor, Esther, y les hizo una pregunta. Creo que ya es hora de que sepan la razón por la que suceden estas cosas. Ella les preguntó: ¿ustedes saben qué fue lo que pasó con nuestro padre? Nuestra madre se quedó sola con 3 pequeñas. El día que papá se fue, era una noche lluviosa y era una noche sombría, pero nunca regresó. Yo era pequeña, pero pude entender muchas cosas que muchos no podían. Entonces, desde entonces, en esta localidad falta un padre y hay un animal rabioso suelto. Cuenta la leyenda que hace 35 años, en los inicios de la extensión del Cebeta 95, actualmente Cebeta 267, vivía una mujer cuya casa se situaba cerca de las orillas del río Mezcalapa. Dicha mujer tenía inscrito a sus 2 hijos en el plantel. Como todo joven explorador e intrépido, acostumbraban a irse de pinta a bañarse en las aguas caudalosas del Mezcalapa. Uno de esos días, la madre, muy preocupada porque sus hijos estaban tardando más que de costumbre en regresar a casa, decidió ir en busca de ellos. Caminó por las orillas del río hasta llegar al imponente puente, en el que se encontró con un tumulto de pobladores de la comunidad, quienes le dijeron que su hijo había resbalado y caído a las profundidades del río, que su hermano había intentado ayudarlo, pero no lo logró, ahogándose ambos. Así, entre los pobladores empezó una búsqueda constante, que prolongó por mucho tiempo para el rescate de los cuerpos. La madre de los jóvenes pasaba horas, días recorriendo el río hasta llegar a las instalaciones del Cebeta en su búsqueda, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados. A partir de esta tragedia, la madre enfermó y enloqueció, y se le veía día y noche vagando por todo el pueblo y gritando los nombres de sus hijos, hasta que un día fue encontrada muerta en las vías del tren que atraviesa el río. Cuentan los lugareños que logró reunirse con sus hijos en el más allá, pero cada año vuelve su alma atormentada, por lo que para estas fechas de Día de Muertos prefieren encerrarse en sus casas antes de verse enfrente de la Llorona del Mezcalapa.
que continúen la búsqueda de sus hijos.